El día de hoy yo me había preparado el estudio para continuar en que estamos viendo Apocalipsis. Pero, ¿qué creen que pasó, hermanos? El Señor me llevó por otro camino. Y ahora entendí lo que dice el pastor. Dios mío, entonces. Pero ha sido bueno. Y creo que va a ser de bendición el día de hoy a sus vidas. ¿Cuántos sintieron ministración de parte del Señor el día de hoy en la alabanza? ¿Verdad? Yo en especial igual sentí el toque del Señor. Y vaya, no puedo negar que estamos en el camino correcto. Amén. Porque la Escritura, de lo que trata, y hermanos, lo que siempre debemos ver, es que en toda ella se habla del Señor Jesucristo. Quizás en el Nuevo Testamento más directamente, pero en el Antiguo Testamento, en algunos aspectos indirectos, en otros aspectos proféticos, pero ahí está la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que somos cristianos. Y hoy el Señor me llevó a través de la alabanza y la adoración a hablarles el día de hoy. ¿Cuántos sabemos que el libro de los Salmos es una recopilación? ¿Todos los salmos son del rey David? No, ¿verdad? Hay diferentes salmos y están orientados hacia diferentes aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿qué es en sí un salmo? ¿Cuál es la intención del salmo? Es una exclamación, una expresión hacia Dios. ¿Sí? Para quienes toman notas, hermanos, si quieren poner el número 1 romano, el número 2 después, punto 2, el punto 3, el punto 4 y el 5, son 5 divisiones que tiene el libro de los Salmos, que ahorita vamos a ir viendo de manera rápida. Porque me quiero enfocar más en un versículo que es una palabra directa para nuestras vidas el día de hoy. ¿Sí? Si bien en la parte 1 o en el punto 1 abarca los Salmos 1 al 41, esto de alguna manera está o tiene una base, el libro de los Salmos, en una palabra un tanto rara en el hebreo, es Tealimin, o masculino plural, o libro de alabanzas, es lo que quiere decir el Salmo. En el punto 2 romano, del Salmo 42 al 72, junto con el punto 3 del 73 al 89. Ahora bien, en el punto 4 abarca el Salmo 90 al 106. Todo esto es importante, hermanos, saberlo, porque a veces vemos o entendemos y vemos un libro y lo damos por hecho que así se llama el libro de los Salmos, pero tiene una historia y tiene un trasfondo, y es importante reconocer por qué está ordenado así, ¿verdad? En el punto número 5 abarca el Salmo 107 igual al 150. Cada uno de los salmos es tan humano para cada uno de nosotros, hermanos. Cuando queremos encontrar consuelo, porque a veces nuestra vida pasa por situaciones difíciles, podemos ir al Salmo 23, ¿verdad? Qué importante es memorizar esto, hermanos, porque inevitablemente, hermanos, va a venir pruebas a sus vidas. Acá no se trata de decirles
que las cosas siempre van a estar bien. No. Siempre hay altibajos, ¿verdad? Pero los salmos tienen esa palabra correcta para encontrar consuelo, para animarnos. ¿Queremos encontrarnos íntimamente con Dios? Hay un salmo, hermanos, el 103. Si quieren, vamos a ver qué dice la primera parte del Salmo 103. ¿Lo tienes, pues? Amén. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre y para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Continúa? Hasta ahí. ¿Quieres entrar en intimidad con Dios? Ahí está la base. De hecho, si ustedes son observadores, con eso empezamos la alabanza. Amén. ¿Verdad? Alma mía, alaba a Jehová. ¿Qué tan importante era esto en la antigüedad y por qué incluso Dios mandaba a los padres a que a sus hijos se les enseñase y lo memorizaran? Amén. Porque indudablemente, hermanos, no seremos eternos. Un día partiremos, si Dios lo permite ver, pero con ello seguirá la palabra, porque la palabra es eterna, no cambia. ¿Saben? ¿Quieren ver algo eterno? Dice sí. Amén. No va a cambiar. ¿Quieren ver algo duradero? Es esto. Si pasan 10 años y lo volvemos a ver, sigue escrito, ¿verdad? Sin embargo, a veces lo que hablamos, nos olvidamos de lo que decimos o prometemos, pero lo escrito es ley. Por eso es la palabra de Dios. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es a lo que voy? ¿Por qué es importante que vayamos y reflexionemos de una manera general como iglesia? Dios puso esto en mi corazón. Vamos a ir al Salmo 127, del 1 al 5. Salmo 127. Básicamente esto del Salmo, amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque más es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová con los hijos, cosa de estima en el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo tiene un trasfondo y quiero que lo vean así.
son las palabras del rey David a su hijo Salomón. Todos sabemos la historia, ¿verdad?, del rey David. Dios lo llevó al trono, le soportó y lo estableció, pero como hombre cometió errores garrafales. Y la Biblia no oculta eso, tal cual están escritos. Y fue un hombre de batalla, de guerra. Pero cuando él estuvo ocioso, ¿qué cometió? Adulterio. Y eso hizo que la espada viniera a su casa. Y hermanos, nosotros todos tenemos un anhelo en la vida que hacer, que anhelamos tener y hacer. Y una de las cosas que tenía David y que anhelaba y quería y deseaba con todo su ser era hacer el templo. Pero Dios no se lo permitió, porque sus manos estaban llenas de sangre y habían cometido errores. Miren, a Moisés un día se le permitió golpear la roca, ¿verdad?, para que saliera agua. Perdón. Pero otra ocasión se le pidió que le hablara y desobedeció. Y eso no le permitió entrar a la tierra prometida. Dios le permitió observarla, pero no entrar. Así son los errores en nuestras vidas. Y este es el consejo de un padre a su hijo. Le dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todos sabemos en la historia que el rey David atesoró y guardó un tesoro personal para construir esa casa. Pero ¿a quién la heredó? A su hijo Salomón. Hermanos, en la vida Dios te va a proveer de los recursos y te va a dar los recursos. Pero aquí está la palabra de sabiduría. Si Jehová no edificara la casa, en vano, hermanos. Y qué difícil es, porque a veces perdemos de vista eso. El Salmo no es una aprobación a la flojera, no lo es. Es una aprobación a establecer el principio correcto de parte de Dios. Dios te da los recursos y va a proveer los recursos, pero en vano va a ser, hermanos, si tú no pones en primer lugar a Dios. Y por eso padecemos, hermanos. Por eso padecemos a veces situaciones y circunstancias difíciles. Porque Dios nos puede proveer, pero nosotros estamos haciendo a veces las cosas mal, ¿verdad? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela quien la guarda. Y esto lo decía incluso un soldado en el tiempo de la guerra en España. Voy a ver un testimonio. Él conocía esta palabra y decía: yo tenía mi rifle, las balas, todo, y decía yo, si realmente Dios no está conmigo, pues en vano va a ser aunque yo pueda. Y el punto es, veamos el ejemplo. Cuando Saúl estaba empecinado en acabar con David, todos sabemos el relato,
¿Qué hizo David un día cuando Saúl lo perseguía, estando en unas cuevas, que a Saúl lo estaban cuidando sus guardas? ¿Qué hizo? No fue, llegó y tomó su lanza y después le gritó, y ese es el punto, hermanos. Si Dios no guarda lo que tú haces, de nada sirve. Me dijeron algo sabio en esta semana. Yo compré una cámara y me dijeron, ¿la vas a poner para ver cómo roban tus cosas? Chavo, pues sí, o sea, digo, ponlo para quizás alejar a las personas, ¿no? Pero al final, si se quieren meter, lo van a hacer. Así es. Entonces, ¿quién realmente es el que va a guardar de tus cosas? ¿La cámara o Dios? Dios, ¿no? Y ese es el punto, hermano, a lo que quiero llevar. Sí. Qué difícil es perder la perspectiva cuando piensas que hay algo que te estabiliza y Dios ¿dónde queda? El fruto de tu trabajo es lo que Dios quiere que tomes, que te deleites en ello, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a veces también Dios te da algo que tú no trabajaste, algo que tú no construiste? Y eso se lo prometió al pueblo. Entrarán y habitarán en casas que tú no construiste. Y cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿con qué salió? Con botín, ¿verdad? ¿De dónde tomaron ese botín? De los mismos egipcios. ¿Verdad? Dice en el versículo 2: por demás esos que levantéis de madrugadas, vayas tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. Aquí hay otros dos principios. Dios quiere el trabajo, estableció el trabajo, pero hay un trabajo eficiente y hay otro que es deficiente, ¿verdad? Trabajas y trabajas y no te alcanza. Entonces Dios lo que quiere es que tú trabajes eficientemente. No se trata de que te mates. Dice aquí: por demás os que levantéis de madrugada. Y así hay gente que ya está madrugando, trabajando. Y vayas tarde a reposar. Y la clave, y que comáis pan de dolores, o sea, que ni siquiera eso lo disfrutes, hermano. Pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos problemas al dormir, hermanos? Hay algo ahí. O sea, Dios quiere que descansemos correctamente. Si no lo estamos haciendo, hay algo. A mí Dios hoy me cambió el plan. Me tuve que parar de madrugada y a buscarle. Y es que ese es el principio: de madrugada me buscarás. Y entendí que a Dios solo lo escuchas en todo tiempo, pero específicamente en la madrugada. Nadie te distrae, no hay nada.
robe tu atención, hasta mis mascotas están durmiendo, todo está en silencio. Puse la música de adoración instrumental y gracias Dios, es tu palabra. Cuán eficaz es la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Ven? Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es una aljaba, pastor? La bolsa donde se van las flechas en la parte de la espalda. Así es. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Sí, qué importantes son los hijos. Los hijos también se pueden hablar en el sentido espiritual, ¿verdad, pastor? No es lo mismo estar solo que rodeado de tus hijos. Y acá están los hijos de la fe. Amén. ¿Qué hemos estado estudiando, pastor, en cuanto a los pactos? ¿Verdad? Importancia y cómo son herederos los hijos, ¿no? Son incluidos en el pacto. Así es. Y fíjense la importancia, y un día vamos a dar el estudio, pastor lo ha prometido y vamos a entrar en ello, porque solo voy a dar una pepita de oro, no quiero abarcar más en ese sentido, pero, a ver, voy a hacer una pregunta que nos debe situar en lo que somos. Cuando Dios pactó con Abraham, nos incluyó a nosotros. Sí, ¿verdad? ¿Y él ya era judío? Y no después, ¿verdad? Entonces, desde ese punto hasta acá, nosotros estamos incluidos, hermano. Amén. Pero ¿saben por qué a veces no disfrutamos las promesas de Dios y no las tomamos? Porque no tenemos la conciencia. No hemos entendido el Dios de pactos. Dios pactó con Abraham y eso nos incluyó a nosotros. ¿Y Abraham fue pobre? ¿Fue alguien que sufrió necesidad? No. Y no estoy hablando de situaciones de prosperidad que a veces se mencionan en algunas iglesias, porque aquí lo que queremos hablar es la palabra, que la palabra hable. Pero Dios te quiere ver bendecida. Amén. Y este es el consejo de un padre a su hijo. Mira, tienes todo. Ya tienes el trono, tienes el tesoro personal, tienes esto, pero cuidado, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Podemos establecer este principio en nuestras vidas, hermanos? Sí, en los negocios. En nuestro negocio. ¿Podríamos escribir este texto? Sí. Si el Señor no edifica esto, en vano es que yo lo haga. Y a veces deberíamos realmente sentarnos y pensar correctamente y valorar el precio de ser Señor. De hecho, el título del Salmo, por así decirlo, es la prosperidad viene de Jehová, de Dios. Así es. No está en él. Nada sirve. Es establecer los principios. ¿Y dónde está? En un salmo, hermanos. La cualidad de los salmos
es que en ellos había algunas ordenanzas. Unos se deberían de cantar, otros se deberían quizás recitar, pero siempre se deberían proclamar. Y eso es importante en nuestras vidas, hermanos. Cuando callamos, cuando nos guardamos, nada más somos semejantes al mar muerto. Es curioso. El mar muerto solo recibe, pero no saca. Y un mar que se renueva constantemente, saca el agua, hay un cambio. Hasta en la naturaleza lo vemos. ¿Qué pasa cuando dejamos un agua que se encharque? Va a oler mal, ¿verdad? Se tiene que renovar constantemente. Y ese es el mensaje de los salmos. No podemos vivir la vida sin la palabra de Dios. Salomón edifica el templo, ¿verdad? Pasa el tiempo y vuelven a sitiar a Jerusalén. Derriban ese templo, lo vuelven a hacer y una vez más llegan ahora otras naciones, los griegos y los romanos. Y no entendían los griegos ni los romanos algo del templo, que era un templo muy hermoso, pero para ellos vacío, porque no estaba lleno de imágenes, no estaba lleno de dioses, porque no era un templo para los dioses, era un templo para el Dios del universo. No entendían, como hasta ahora no lo entienden. ¿Saben qué está mal dicho, hermanos, decir vamos a la casa de Dios? Esta no es la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Es el local donde nos reunimos como congregación. Si fuera la casa de Dios, yo no me saldría. Un día estaremos en la casa de Dios. Amén. Pero mientras, seguiremos luchando con las vicisitudes, con todo lo que a veces quiere robar nuestra atención. Si se dan cuenta, hermanos, somos pocos. A lo mejor en otras iglesias mucha gente, se da un show muy bonito, se habla de muchas cosas que les pudiera levantar el ego, pero nosotros estamos llamados aquí a hablar la palabra, lo que no va a cambiar, hermanos, con la moda, con los tiempos, con las filosofías, con los sistemas de pensamiento, incluso con lo que quiero establecer hoy el orden, ¿no? El orden mundial. Ahora, la escritura de una manera, quiero enseñar este principio. A veces no entendemos la escritura porque la hemos leído una vez. Pero ¿qué pasa cuando ya sabemos el trasfondo del Señor Jesucristo? ¿Sabes entonces qué va a pasar, no? Lo que hoy se conoce como un qué, o le llaman así, un spoiler, ¿no? Te dicen lo que ya va a pasar, ¿no? Hermanos, nosotros al conocer la Escritura no deberíamos acongojarnos, no deberíamos de preocuparnos, no deberíamos atemorizarnos por estos tiempos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y es lo que quiero establecer para la siguiente clase. Todos sabemos
van a pasar las cosas y que van a ir de mal en peor. Así que, hermanos, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Prepararnos con la palabra, con los principios. Esto no se va a arreglar, al contrario, se va a complicar cada vez más. Pero eso que debe generar en nuestras vidas temor, inseguridad, al contrario. Si el tiempo se está cortando, privilegiados seríamos, si Dios nos permite, en vida, ver la vida del Señor. Pero para eso tenemos que estar preparados, hermanos. No ignorar los tiempos que estamos viviendo. Día con día acontecen cosas que lo que hacen cada vez es acercar la manecilla en el reloj profético de Dios para que un día se cumpla todo lo que tiene que ver. Pero mientras, en ese ínter, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Buscar a ciudadano. Así es. Y la mejor manera, hermanos, miren, les voy a contar algo que a lo mejor les va a hacer reír y es algo del alma. Venía yo de la combi de la ciudad de Tlaxcala y me pusieron una canción secular que a mi esposa y a mí me gustaba y me hizo llorar. Y dije, una canción del mundo, pero bueno, es algo que nos identificaba, etc. Me hizo llorar. Pero nosotros, como cristianos, cuando Dios nos toca, ¿qué haces, hermano? ¿Acaso no lo mismo? Te quebranta el espíritu. ¿Saben qué? Te sana más. En ese momento yo venía más dolido que nunca y no me sirvió para nada llorar. Pero hoy, ustedes son testigos, Dios me tocó y me siento renovado, me siento lleno. Y ese es el propósito de venir a alabar, a buscar a Dios. Derrama tu corazón, derrama tu corazón. El Señor lo conoce, sabe. ¿Dónde estás? ¿Qué te preocupa? Sí, lo conoce Dios. Pero a veces estamos tan metidos en nuestra rutina, en nuestras preocupaciones, que no nos permite entrar a ese lugar de la adoración. Primero la alabanza y después a la adoración, a exaltar a Dios. Hermano, cuando entras, Dios renueva tus fuerzas, espiritualmente hablando, físicamente también lo puede hacer. Pero eres otro. Y Dios te da otra perspectiva de ver las cosas. Hoy con gozo en mi corazón puedo decirles que sí, efectivamente ha sido una prueba dura y ustedes lo saben, el que yo esté solo, pero no lo estoy. Amén. Estoy solo como pareja. Pero saben que, hermanos, ustedes son una familia y ahora lo entiendo, en el amor del Señor. De veras, o sea, qué gran apoyo ha sido para mi vida. Y el establecer los principios de acá caminamos con el Señor, no correr, no, sí, o sea, es establecernos en la palabra de Dios y en el lugar, ¿sí?, donde Dios nos puso. Y los veo, les amo en el amor del Señor, y se los digo sinceramente, extrañamos cuando no los vemos, cuando algunos faltan, y entiendo el corazón del pastor, pero acá estamos, aquí estamos. Y la mejor manera de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones,
es a través de los salmos, a través de la alabanza, a través de la oración. De nada sirve, hermanos, si Jehová no edifica la casa. Amén. Voy a hacer dos preguntas que nos deben hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Dios está respaldando lo que estás haciendo el día de hoy? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Si Dios está respaldando lo que estás haciendo. Y la segunda, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y eso va en la dirección incluso de que Dios te prospere. ¿Ponemos al Señor en primer lugar? Sí. Esa es la clave. Sí. Jesucristo cumplió esto a cabal. Y muchos le llaman la pasión de Cristo. Jesucristo se apasionó en cumplir la voluntad de Dios. Y muchas veces dejó otras cosas importantes por predicar el reino y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, queremos ser bendecidos, establezcamos estos principios en nosotros. Determinémonos. Todos aquí creo yo que hemos vivido escasez, ¿verdad? Pero también hemos vivido situaciones de bonanza, ¿verdad? Pero ¿de qué nos acordamos más? De lo malo. De lo malo, ¿no? Entonces, debemos ir y a darle al Señor gloria en todo, porque eso estamos llamados, tanto a lo poco como a lo mucho. El apóstol Pablo lo decía: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. ¿Verdad? Este salmo que acabamos de leer es un golpe al ego. Todos tenemos ciertas capacidades y somos muy capaces y Dios quiere que lo seamos. Pero cuidado cuando esas capacidades te hacen perder de vista que es Dios el que te las da. Amén. Porque otra vez se vuelve a repetir: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tus capacidades, ¿qué le pasó al rey Nabucodonosor? ¿Pero qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Por qué? Para comer. Exacto. El orgullo. Sí. Yo he logrado, yo esto. Y yo, no dice así. Y yo. El yo. ¿Te quieres exponer a una lección de esas? No. Porque ahí está escrito. No. Con este salmo también pues llegamos a esta conclusión, que es inútil de rodearte de las personas para que te protejan. Muchas veces buscamos esa seguridad, ¿no? Ya lo veíamos con David, ¿no? ¿Cómo logró penetrar esa guardia de Saúl?
Y para reflexión final, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos o habilidades para el Señor? ¿Tú crees que Dios puede hacer cosas maravillosas con tu vida? Amén. Amén. Entonces eso es lo que buscamos. Pero hay dos situaciones que nos deben quedar bien claras. A veces en la bendición hay que pelear. Y también la Biblia es clara en eso. Tarde o temprano, tú vas a ser enfrentado con un Goliat, que a tu parecer va a ser como un gigante. Pero ¿cómo lo confrontas? ¿Cómo fue David a confrontar a Goliat? Primero usó algo importante: la declaración. ¿Qué le dijo el gigante? ¿Tú vienes a mí con piedras? ¿Que soy perro? Hoy mataré y daré. Bueno, dijo. Sí. Pero David, ¿qué dijo? Pues yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has. Y hoy te cortaré la cabeza. La declaración, tu confesión es importante, hermano, ante las circunstancias. Ese gigante va a venir y va a querer amedrentarte. Sí. Hay bendiciones que solo vienen a través de pelear. Y son situaciones espirituales también, hermanos. A veces ya la bendición ha sido dada, el mensaje, pero hay que algo lo detiene. Pero el balance y lo más hermoso, que hay bendiciones, fíjense bien, hermanos, donde solo tú tienes que dar gracias. No tienes que pelear, solo tienes que dar gracias. ¿Y es difícil hacerlo, hermano? Pero es aquí donde debemos estar para dar gracias. Nuestro maestro nos dio el ejemplo. Después de un día de predicación, mucha gente se aglutinó, ustedes lo saben, era la hora de la comida. Y los discípulos decían, ¿qué les daremos de comer? ¿Verdad? Y el maestro, ¿qué les dijo? Denles de comer. Digo, ¿cómo? Si tan solo tenemos esto, y empezó el cálculo humano, ¿no? Solo tenemos, ¿cuántos peces? ¿Cuántos panes? 5. Mas el Señor, con eso que los tomó y dio ¿qué? Gracias. ¿Peleó? Gracias, Señor. ¿Cuántos podemos decirle hoy al Señor así? Gracias por lo que tú me has dado. Amén. Amén. Solo tengo esto, pero Señor, está acá, delante. Gracias. ¿Dios puede multiplicarlo? Sí o no. Amén. Eso es vivir por fe, hermanos. Que nuestra declaración determine lo que vamos a vivir. Amén. Eso es la palabra puesta en acción en nuestras vidas. No nada más se trata de acumular conocimiento, sino de aplicar. Todos conocemos, pero
Es el momento de decirle, Señor, solo tengo esto, pero acá está. Aquí está. Gracias. Te damos gracias. Amén. ¿Qué tenemos que perder, hermanos? Díganme. ¿Qué perderemos? Al contrario, ¿verdad? Ganaremos más. Si la situación en que tú estás, Dios la ha permitido, todos lo sabemos. Lo que se aprende a veces llorando, no se olvida, ¿verdad? ¿Cuántos hemos llorado por circunstancias o situaciones? Pero lo más importante, hermanos, para lograr las cosas, es meternos, solo quiero así, parafrasear, en nuestro Getsemaní. ¿Sí saben qué es el Getsemaní? El huerto, ¿verdad? Donde el Señor iba a orar. ¿Y cuál es la frase más importante? No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Eso está enseñando más profunda que los dejó el Señor. Si el Señor no cuida mi vida, parafraseando, entonces podemos decir que en vano, haga lo que haga, no tiene sentido. Busquemos al Señor en oración, busquemos al Señor en la alabanza, hermanos, en la adoración. Entremos a Él, entremos quitándonos, despojándonos de todo peso, decía el apóstol. ¿Sí? Queremos que sucedan cosas grandiosas, cosas portentosas. Primero debemos ser el canal, el vaso útil para Él. Dios lo va a hacer. Eso no va a suceder, hermanos, si no ponemos ese principio en nuestras vidas. Oración, los principios de la palabra, solo la palabra nos va a llevar al entendimiento. Y otra cosa importante, no dejarnos de congregar, hermanos. Lo establece la palabra. Yo les puedo decir que estoy firmes en el Señor porque no me he dejado de congregar, porque estoy acá. ¿Sí? Si yo hubiera trabajado con mi brazo de carne, con mi manera de pensar, no estaría yo acá. Mas me determiné a seguir al Señor, cueste lo que cueste, y sí tiene un costo. Y podría estar cómodamente en otro lugar, mas sin embargo, prefiero estar acá con el Señor, donde la bendición fluye, dice la Escritura, la vida de nosotros. No nosotros, hermanos, no es en nuestro esfuerzo, no es en nuestra capacidad, es solamente en Él. Entonces veamos el libro de Salmos como ese gran libro que tiene grandes palabras para nuestra vida y que tiene la manera de reflejar nuestras emociones y esas oraciones hacia Dios. Vas a ver que en los Salmos hay oraciones grandiosas, hay palabras proféticas, hay palabras de sanidad, hay palabras de dirección. Un gran libro para nuestra vida. Toda la Escritura lo es. Pero hermano, te recomiendo que leas Salmos también. ¿Quieres tener una vida
de alabanza, de expresión, de regocijo, de a los salmos. Amén. Esto es lo que Dios puso en mi corazón en esta tarde, darles, porque sí es importante que tengamos nosotros el principio establecido, hermanos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Pongamos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Gloria al Señor. Le dejo el tiempo a nuestro pastor. Interesante. Realmente muchas veces leemos el libro de los Salmos, no sé cuántas veces lo he leído, cuántas veces he leído cada salmo, a veces completo, a veces por opciones, y bueno, sí, más o menos se uno cuenta y sabe uno quién escribió cuál, pero no me veo adentrado a esto y es interesante saber, ¿no?, cuáles son los salmos, porque la mayoría se los atribuimos a David, ¿verdad? Y decimos el salmista David, y como que lo tenemos en ese concepto, y entonces él fue el creador de todo. Pues no fue así según vemos hoy, y gloria a Dios. Pero bueno, nada más quiero hacer hincapié en lo que el hermano comentó con respecto a dar primer lugar a Dios en todo, ¿sí? Lo hemos vivido, y quienes llevamos tiempo en el Evangelio podemos atestiguar que de nada nos sirve esforzarnos y luchar y hacer mil cosas sin Dios, porque tal vez logremos algo, pero nos va a costar